En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos y hermanas, paz y bien. Espero que estén muy bendecidos en el Señor desde el lugar donde se encuentren. Gracias por cada uno de sus comentarios y por seguir estas reflexiones del Evangelio Dominical. Quiero mandar un especial saludo y una bendición a quienes han dejado sus comentarios en el video de la semana pasada. Muchísimas gracias. Y que me han comentado, que me han visto ciertamente desde México, lugares desde Tabasco, Yucatán, Nuevo León, pero también diferentes países como Costa Rica, Puerto Rico, Italia, Paraguay. Una bendición y un saludo para cada uno de ustedes. Y les pido a todos que sigan compartiendo estos videos con sus seres queridos y también dejen sus comentarios. Así cada vez seremos más los que compartimos el Evangelio Dominical. Dios les bendiga. El pasaje del Evangelio que hoy se nos presenta para nuestra reflexión es el Evangelio según San Marcos, capítulo 10, versículos del 2 al 16. En síntesis, se nos muestra que el Señor Jesús, en su camino hacia Jerusalén, estando en la región de Judea, al otro lado del Jordán, mantiene un debate con unos fariseos sobre el tema de la indisolubilidad del matrimonio, o en otras palabras, sobre la licitud del repudio del marido hacia su mujer. El Señor Jesús responderá con aquello que ha querido Dios desde el principio de la creación, recordándoles y refrendando el proyecto originario en la creación del hombre y de la mujer, como nos va a relatar el libro del Génesis capítulo 2. Transfiriendo así el discurso desde el plano jurídico al antropológico y de las normas codificadas a la ley no escrita en papel, sino escrita en el corazón del ser humano por medio de la ley natural, que esta última es la intención del Creador. Por tanto, el Señor Jesús no acepta reducir el amor humano al plano de las normas jurídicas, porque la realidad del amor y de la pareja tienen necesidad de un respiro más amplio para comprenderlo adecuadamente. De allí que su respuesta los conduzca al escenario de los orígenes. Es decir, que desde el punto de vista del Señor Jesús no se debe buscar la razón del fracaso del amor humano y de la vida en pareja en alguna forma de incompatibilidad, sino en el hecho de que hay algo más en el corazón humano, hay una enfermedad de la que uno necesita curarse para aprender a amar verdaderamente como Dios nos ama. Después de esto, en la segunda parte del pasaje evangélico, se nos presenta otra escena en donde el Señor Jesús bendice a los niños y les enseña a sus discípulos otro significado del reino de los cielos. El pasaje del Evangelio, entonces, mis hermanos y mis hermanas, comienza súbitamente diciéndonos que se acercaron unos fariseos que le preguntaban al Señor Jesús para tentarle o para ponerlo a prueba, dirán algunas traducciones, sobre el tema del repudio o llámese el divorcio. Este tema era una cuestión muy debatida en el judaísmo del tiempo del Señor Jesús. El texto base era el libro del Deuteronomio, capítulo 24, versículo 1, que decía: si un hombre toma una mujer, casándose con ella, y resulta que luego ella no le agrada, porque ha hallado en ella algo vergonzoso, le escribirá un libelo de repudio, y entregándoselo en mano, la despedirá de su casa. Y de frente a este texto había dos caminos, uno más permisivo, y otro más estricto. Para unos, cualquier cosa podía ser justificación para repudiar. Para otros, la cuestión debía ser más sopesada. Pero al final, alguien salía vencedor de esa situación. Naturalmente, era el hombre, el fuerte, el poderoso, el que hacía e interpretaba las leyes, mientras que la mujer, que era la débil, la que estaba descartada, tenía que sufrir de estas leyes e interpretaciones. De aquí entonces podemos darnos cuenta de la intención de estos fariseos. Ellos buscaban conocer de qué lado de la interpretación estaba el Señor Jesús
y por eso buscaban tentarlo para poder atacarlo. Pero debemos de observar el hecho de que el Señor Jesús no acepta iniciar la discusión sobre el matrimonio en el mismo nivel en que lo sitúan sus interlocutores, es decir, el nivel jurídico. Los fariseos cuestionan precisamente sobre la legalidad del divorcio y la misma formulación de su pregunta tiene un sabor jurídico. El Señor Jesús niega inmediatamente que el divorcio tenga algo que ver con la voluntad de Dios y traslada la cuestión del matrimonio del nivel jurídico al de la intención y de la voluntad del Creador, es decir, la indisolubilidad del matrimonio. Indisolubilidad que es la llamada a permanecer siempre unidos al plan original de Dios, donde el hombre y la mujer se le atribuye una confianza suprema en su capacidad de estar juntos, siendo una capacidad incondicional y que no puede revocarse desde el punto de vista divino. En ese sentido, la respuesta del Señor Jesús es coherente con su vida y busca que también los matrimonios formados bajo la mirada de Dios lo sean. Así, si Él permanece ligado al Padre para llevar a cabo el plan que tiene para Él, el hombre y la mujer también pueden permanecer unidos, viviendo el plan para el cual fueron concebidos originalmente. Por ello, la pregunta jurídica tiene la tentación humana de dividir, mientras que el plan de Dios es unir. En el texto de hoy encontramos esta diferencia en la respuesta del Señor Jesús. La división surge debido a la dureza del corazón del ser humano. La unión es debido al fundamento de la creación y al plan de Dios, de que el hombre y la mujer sean una sola carne. Y ciertamente lo que Dios quiere es que lo que Él ha unido no lo separe el hombre. Con esto buscamos entender que el divorcio, es decir, el fracaso del amor humano, no se debe atribuir a alguna incompatibilidad de carácter, ni a ciertos hechos desafortunados que siempre pueden ocurrir en la vida y que pueden justificar legalmente la separación definitiva de la pareja, sino más bien a una enfermedad del corazón humano que se llama endurecimiento. Por lo tanto, para responder a las preguntas más fundamentales que plantea la vida en pareja, debemos ir más allá de cierto código jurídico o de la ley social establecida por el Estado, e incluso de aquellos criterios humanos sobre el amor y la pareja, y transitar simultáneamente al menos en dos direcciones. Una que va hacia el origen, que es la intención y voluntad de Dios sobre el amor y el matrimonio, y otra que va hacia las profundidades del corazón humano, donde conocerse a sí mismo será el primer paso y también conocer al otro, a la pareja en cuestión. Tomando en cuenta que para responder a las inquietudes del divorcio y la separación es tener en mente que desde el origen el matrimonio fue tentado y atacado por el pecado original. De ese modo, si Moisés dio la posibilidad de divorcio, no se debe al fracaso del plan de Dios, sino al fracaso del corazón humano, endurecido ciertamente por el pecado que entró a sus vidas. La tarea entonces siempre será volver a Dios, a su plan original, y meterse en el camino hacia el amor fundante de los orígenes, porque hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios, principalmente en el amor, teniendo la capacidad de amar como Dios ama, y teniendo un único corazón con Él para poder salvar toda la realidad que vivamos, especialmente aquellas realidades difíciles donde lo más fácil es huir, donde lo más fácil es alejarse del compromiso, donde lo más fácil es decir, principalmente en vida de pareja, en vida de matrimonio, un hasta aquí y cada quien por su lado. Por otro lado, mis hermanos y mis hermanas, es verdad que hay muchos factores en torno a una posible separación. La vida en pareja no es fácil,
La vida de matrimonio nunca lo es, pero el amor, el verdadero amor, lleva a conocerse, a comprenderse, a escucharse, a respetarse, a desear un proyecto juntos, a caminar juntos, a perdonarse y reconciliarse, a tenerse paciencia, a sanar también la propia historia de vida. Y podemos dar un largo etcétera, pero sobre todo a entender y a valorar que el verdadero amor no se mira a sí mismo, no es egoísta, sino que siempre ve hacia el otro y hacia los otros, porque es capaz de sacrificarse por el bien común y siempre de salir de sí mismo para donarse y que esta donación genere fruto. El fruto de este sacrificio, el fruto de amar como Dios nos ama, es concebir una fecundidad que va más allá de lo biológico y lo de sangre. Es concebir una verdadera vida, la vida que llena el corazón de felicidad, de gozo y sobre todo de decir, con esto que estoy viviendo, estoy haciendo la voluntad de Dios. Por tanto, los matrimonios tienen que buscar siempre la voluntad de Dios en sus vidas y descubrir que cuando el pecado reina en sus corazones a nivel individual y de pareja, no es la voluntad de Dios y que tarde o que temprano aquel pecado va a venir destruyendo lo que es el matrimonio. Y es ahí entonces que el discernimiento tiene que ser preguntarse cada día, ¿estoy haciendo la voluntad de Dios o no la estoy haciendo? Y bueno, mis hermanos y mis hermanas, hasta aquí esta parte del pasaje evangélico. Ahora bien, la segunda parte del pasaje del evangelio de hoy, los fariseos no aparecen más para hacer polémica. Ahora son los discípulos del Señor Jesús que generan polémica al tratar de separar a los niños de su presencia. Los discípulos, según las palabras del Señor Jesús, impiden que los niños vayan a Él. Por eso, indignado, pide que se les permita ir hacia Él. Ir a Jesús, ir al Señor Jesús, ciertamente es el deseo de muchos hombres y mujeres del Evangelio, que quieren verlo, hablarle, tocarlo. Hay muchos ejemplos en el Evangelio, y cada uno de ellos también nos representan a nosotros que queremos ir al Señor Jesús. Muchos gestos que tienen como único denominador el deseo de comunicación con el Mesías, de entrar en contacto con Él. Y ciertamente siempre es algo recíproco. El Señor Jesús se deja ver, escucha las palabras que le dicen, se deja tocar. Y como está escrito en este breve pasaje del Evangelio, donde se emplean dos verbos que siempre los evangelios emplean solo para describir al Señor Jesús con los niños, los toma en sus brazos y los bendice. Es lo que precisamente hace con nosotros. Siempre estamos en los brazos de Dios y siempre nos bendice. Entonces, con estos gestos y con sus palabras, el Señor Jesús asombra y provoca incluso hoy un pensamiento diferente. Por ello, para comprender la ley de Dios, que es el amor, y ponerla en práctica, incluida la del matrimonio, será necesario volver a ser como niños y confiar en su palabra. Volver a ser como niños es la posición correcta del ser humano de frente a Dios, para así tener acceso al reino de los cielos. Significa saber esperar sus dones, los dones que vienen de Dios, pero no sobre la base de un mérito personal, sino únicamente bajo una relación de paternidad, en la cual el ser humano se sienta y se experimente sumamente amado, y en virtud de ese amor del Padre, tener todo lo necesario para vivir y caminar según el Espíritu. De ahí pues que el volverse como niños o ser como niños es entrar en esta dinámica de experimentarse en los brazos de nuestro Padre que nos ama, que nos bendice y que quiere que nada ni nadie obstaculice esta presencia de nosotros en su persona. De ahí entonces que los discípulos, al tratar de impedir a estos niños, estaban siendo piedra de tropiezo, como decíamos la semana pasada, y así el Señor Jesús les vuelve a enseñar
y les enseña que la lógica del mérito va a matar de raíz al cristianismo. Es decir, no es el mérito para acceder a Dios, sino más bien es por puro amor, es por pura gratuidad. Y los discípulos han de entender esto, que no se necesita un billete especial, un pase especial para entrar en la presencia de Dios. Dios mismo, el Señor Jesús, Dios con nosotros, toma la iniciativa y viene a nosotros para amarnos. Ese mismo amor que lo refleja en la Sagrada Escritura de una manera esponsal de Dios con toda la humanidad para toda la eternidad, es la base del amor también en el matrimonio y en la pareja. De Él aprendemos a amar para toda la vida y que sea el matrimonio indisoluble. Mis hermanos y mis hermanas, gracias por su paciencia. Espero que se haya entendido esta reflexión de un tema ciertamente muy difícil y más en los tiempos actuales. Pero les doy gracias por llegar hasta aquí en el video. Denle me gusta al canal, compártanlo también con todos sus seres queridos y que cada vez seamos más los que compartimos esta reflexión del Evangelio. Como les he dicho en otras ocasiones, yo no soy ningún influencer, solamente quiero acercarlos a la palabra de Dios, que podamos comprenderla mejor y sobre todo que la hagamos vida. Dios les bendiga y hasta la próxima.